Hola y bienvenidos a mi canal, yo soy Cookie, soy enfermera y hoy vamos a hablar sobre mis primeras prácticas de enfermería y qué te recomendaría que te llevaras y algunos consejitos que a mí me hubiera gustado que me los dieran antes de empezar. ¡Empezamos! Bueno, en mi caso, mis primeras prácticas de enfermería fueron en una planta de traumatología, pero porque nosotros las primeras prácticas nos las dan en algo como más genérico, no tan específico. En mi caso, ¿qué tipo de pacientes había en la planta? Que, bueno, no lo he dicho, pero lo hice en el Hospital Universitario Virgen de Macarena de Sevilla. En la planta la mayoría de los pacientes que había era porque o se habían roto no sé qué hueso, o habían tenido un accidente, o se habían caído, tal, habían tenido que intervenirlo, habían pasado por quirófano y venían a planta o con su yeso o con sus heridas tapadas con apósito, lo típico de postoperatorio, ¿vale? Entonces es cierto que no eran pacientes súper complejos. Voy a empezar diciendo yo qué me llevaría a las prácticas y después hablo de cómo me fue y tal. Vale, cosas que recomiendo. Lo primero, esto. Es un salvabolsillos, ¿vale? Porque tú en el uniforme aquí llevas un bolsillito y esto pues te lo metes por dentro y se queda así. Y tú aquí pues te metes tus bolígrafos, te metes todas tus cosas. A mí al principio esto me parecía una tontería absoluta. Lo que pasa es que una de las cosas principales que hay que llevar son rotuladores permanentes. ¿Cuál es el problema? Que vas a ir corriendo, vas a ir tal, y en algún momento puede ser que te dejes el bolígrafo sin cerrar del todo. De hecho, yo tengo un uniforme, que fue el primero que usé en las prácticas, que no tenía esto, y tienen aquí debajo del bolsillo todo esto, una mancha negra de rotulador permanente. Así que os recomiendo que os lo compréis, porque además esto es súper barato, de hecho lo regalan en algunos sindicatos y te salva la vida en cuanto a eso, en cuanto a pringar el uniforme. Y también es cierto que hay alguna gente que le sirve, a mí me da un poco eso lo mismo, que esto al tener aquí como el bolsillito, tú esto lo puedes como encajar aquí y no se te menea, no se te mueve. Sin embargo, si lo tienes en un bolsillo, por lo mismo está así, y para cogerlo es como más complicado, ¿sabes? Pero eso, yo principalmente en mi caso, para no llenarme. Después, ¿por qué digo que es imprescindible rotulador permanente? Vamos, que todo esto realmente, si lo lleváis, estupendo. Pero que si no, el primer día de las prácticas podéis ir con el uniforme, con lo puesto, no tenéis por qué llevar lo más grande, por lo menos en mi caso. Y después que allí el primer día os digan, pues para mañana tráete no sé qué, ¿sabes? Y como son cosas que puedes comprar en los chinos, puedes comprar en cualquier tienda, los puedes comprar de un día para otro, ¿sabes? Porque, por ejemplo, hay muchos compañeros míos que para las prácticas se compraron un estetoscopio. O sea, ¿para qué quieres en tus primeras prácticas un estetoscopio? Porque después yo trabajando los he usado para tomar tensión, para valorar dónde está la sonda nasogástrica, que tampoco es la opción más fiable, pero si en ese momento no tenía rayos y tal. Pero eso, que no se usa, no os compréis cosas carísimas si nos han dicho que os la tenéis que comprar seguro. Bueno, sigo con lo imprescindible. ¿Para qué decía lo del rotulador? Bien, porque en los sueros, donde va a ir metida la medicación y tal, pues hay muchos profesionales que en vez de poner una etiqueta, escribiendo en la etiqueta con boli lo que sea, es decir, periquito de los palotes, que es en habitación 202, cama B, y le metió en el suelo amoxicilina. No se escribe todo lo que estoy diciendo. Se escribe periquito 201B amoxi, para que tú sepas qué es lo que estás poniendo, ¿sabes? Entonces, dependiendo del profesional que te toque, va a, en una pegatina, escribir lo que está poniendo, así que llévate bolígrafo. Y va a haber otros profesionales que directamente sobre el plástico del suero, con el permanente, van a escribir. Personalmente yo prefiero la pegatina, porque hay algunos estudios que han demostrado que dependiendo del tipo de suero que sea, la tinta del rotulador puede traspasar un poco algunos componentes, no la tinta como tal, algún componente. Entonces se recomienda más la pegatina. Ahora, de esto ya hablaré luego, pero si son tus primeras prácticas, yo que tú no me he enfrentado al profesional. Yo no llegaba diciendo, no, pues esto no se hace así. No. Tú estás allí para aprender lo que se hace bien y lo que se hace mal y tú no quieres hacer. Así que te quitas de problemas si tú dices, madre de mi vida,
en tu cabeza, madre de mi vida lo que está haciendo, pero tú te callas y tú lo haces como el profesional lo esté haciendo. Otra cosa es que tú con respeto le puedas preguntar, oye, ¿y esto no sería mejor así? Eso ya, pero es que seguramente si tú le dices, esto es mejor así, te va a decir, no, es mejor como yo lo hago, así que sigue haciéndolo así. Y al final te habrás enfrentado a esa persona para nada, ¿sabes? Y como no es tu responsabilidad, es responsabilidad del profesional, pues en mi caso yo preferiría hacer lo que me manden. Sigo con las cosas. Un lanyard, no sé cómo se llama, que es la cosa esta, para llevar tu tarjeta identificativa, ¿vale? Que es obligatoria. Yo lo que hacía normalmente es que para no tener esto todo el día colgando, porque tú luego te pones a hacer una cura, te agachas y esto da en la herida, en el suelo, pues yo normalmente esto lo tengo metido en el bolsillo, pues esto me lo meto aquí detrás, de manera que yo realmente tengo mi tarjeta identificativa. Si en algún momento alguien me dice, oye, que no la puedes llevar ahí, que la tienes que llevar visible, pues ya me la saco. Pero a mí, en 4 años de práctica, nadie me ha dicho absolutamente nada y yo la llevaba ahí guardada ahí. Y de hecho, trabajando, de vez en cuando también la pongo ahí porque es que es muy incómodo llevar esto así. Tema tijeras. Yo me compré unas. Si llevas tijeras, sobre todo para las prácticas, te recomiendo que sean unas tijeras malas. ¿Por qué? Porque lo más probable es que te las acaben quitando, te acaben desapareciendo, te digan, ¿me las puedes prestar un momento, por favor? Una compañera, tú se las dejas y con toda tu buena intención y luego nunca vuelven. O que venga y te diga, oye, que te la he dejado encima de tu bolso y tú llegas a tu bolso y no es. Yo me compraría unas malas. En el caso de que no te compres unas que sean malas, bueno, o que sean malas también, esto está muy bien. Es decir, tú esto te lo enganchas en algún sitio del uniforme y te pones aquí a enganchar las tijeras. No se te van a caer, por ejemplo, ¿sabes? Tú las utilizas y si no llegas a metértelas en el bolsillo, no se te caen al suelo, sino que se quedan ahí y luego pues te las puedes volver a colocar. ¿Cuáles son de las mejores tijeras? Pues realmente la mayoría te sirven para casi todo. Aquí, en general, por lo menos donde yo he estado, no has necesitado unos pedazos de tijeras. Y si necesitabas unas tijeras específicas, estaban en ese servicio para que tú las usaras, para que no te tuvieras que comprar unas tijeras para cada sitio por el que tú pases. En mi caso me he comprado, siempre he llevado unas tijeras normales, de estas rectas, para que me entendáis, y nunca he tenido ningún problema. Ahora, a mí estas me las regalaron hace poco, que son así de pico de pato. Hay compañeros míos que se la compraron así desde el primer día y para ciertas cosas están muy bien, como por ejemplo para quitar escayolas y tal, pues las de pico de pato vienen mucho mejor que las otras, pero sobre todo por el ángulo que tú puedes ir quitando y no te estás cargando tus manos, ¿sabes? Y ya lo último, pero esto es muy opcional, es llevarte una libretita. Al principio todo el mundo te recomienda que te lleves una libretita así chiquitita que te quepa en un bolsillo y si hay algún medicamento que no has visto nunca o si tienes alguna duda o lo que sea, te lo vas apuntando en la libretita, o si te dicen algo curioso que tú no sabías, te lo apuntas y luego en casa te lo miras. ¿Qué pasa? Que yo al principio me llevaba la libretita, la usaba de vez en cuando, pero luego en casa eso yo no lo miraba ni a la de 3. Es verdad que está bien la libretita porque lo más seguro es que sobre todo en tus primeras prácticas te van a usar de recadero o recadera y seguramente te van a decir, oye, tómale la atención a todos los pacientes de la planta porque quieren librarse ellos de hacer algo que no les apetece. Y tú pues ahí sí vas a necesitar tu libretita para apuntarte, el paciente de la 201 Antonio tiene no sé cuánto de tensión y no sé cuánto de saturación, el paciente tal, y te lo tienes tú escrito. Ahora que no te llevas libretita, pues cuando te manden a hacer eso, coges una hoja de papel y te lo apuntas todo ahí. No es imprescindible. Ahora, en cuanto a mi unidad, en cuanto a trauma, si recomiendo que cojáis esa opción, bueno, a nosotros no nos dieron opción de elegir tú a esta planta, nos lo dieron aleatoriamente, pero si os dejan elegir, en mi caso yo no volvería a elegir trauma. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las cosas buenas es que es un servicio relativamente tranquilo. Tienes heridas sencillas, entonces para un primer contacto con el sistema sanitario, pues está bien, porque estás aprendiendo sin tener que estar corriendo, sin tener que abarcar muchísimas cosas que no entiendes, sin tener... Por ahí, bien. Pero el problema es lo mismo que lo que es beneficioso, que hay siempre lo mismo. Entonces te adaptas más rápido, eso es bueno, pero ves muy pocas cosas. Hay compañeras mías que estaban en medicina interna o que estaban en digestivo o que estaban, no sé si a lo mejor ha sido en concreto en la planta que yo he estado que ha coincidido que había poca variedad de casos clínicos, pero es lo que os estoy contando. En mi caso había pacientes que se acababan de intervenir, que tenían una herida plana. Tú lo que tenías que hacer cuando le tocara era retirar el apósito, limpiar una herida que estaba limpísima porque la había hecho un cirujano, había abierto, había arreglado y había cerrado,
Y eso no había ahí ningún jugo del que aprender. Sí, tienes que aprender bien las cosas básicas, pero esas cosas básicas también las puedes aprender en otro sitio en el que haya más variedad. Que yo con esto no quiero infravalorar ni a la planta de trauma, ni la función de la enfermera que esté en la planta de trauma, ni decir que es súper sencillo, ni... No, pero en mi caso, como alumna de prácticas allí, esa fue la sensación que me dio. Que yo me tiré allí 3 meses y yo cuando llevaba 2 semanas me dio la sensación de que había visto casi todo lo que pasaba por allí. Que sí, que siempre salen cosas nuevas, pero era como algo muy repetitivo. Era como que no había... Los fármacos eran siempre lo mismo, eran siempre para el dolor, para la inflamación... Como que yo no veía muchas cosas nuevas. Y en práctica lo suyo es ver cosas. Ahora, mi experiencia y consejos. Sinceramente, yo en la planta aprendí más de qué cosas no quería hacer cuando fuera enfermera, cuando yo trabajara por mi cuenta, que cosas que sí quisiera hacer. Yo veía ciertas barbaridades, ciertas cosas que hacían las enfermeras porque llevaban toda su vida haciéndolas, que yo el día anterior en clase había dado que eso estaba mal hecho y estaba demostrado científicamente que estaba mal hecho. Lo que pasa es lo que decíamos al principio del vídeo, que tú, ¿a ti hasta qué punto te renta enfrentarte a la enfermera y decirle, oye, no, que esto está mal? Porque es que seguramente lo va a seguir haciendo igual y a ti te va a coger a lo mejor tirria, y que depende de la persona. Hay personas que le parece genial que tú le digas, oye, esto está mejor hecho así, pero hay muchas de ellas que no les apetece que si ellas llevan 30 años trabajando, tú llegues allí llevando 1 año de estudiar enfermería y sin haber visto a un paciente en tu vida y le digas, no, eso está mal, porque parece una niña pequeña que está corrigiendo a una adulta, ¿sabes? Entonces lo más probable es que se enfade y siga haciéndolo mal. Así que, ¿hasta qué punto te renta enfrentarte? Mi consejo, porque fue lo que yo hice y creo que bastante bien, es que durante las prácticas estés bastante sumisa o sumiso. Con eso no quiero decir que se os monten encima, que dejéis que os insulten, que no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tú estás allí para aprender. Es decir, si la enfermera hace algo de lo que tú crees que vas a aprender, pues está atento, pregunta, no sé qué, pero no tengas un rol dominante, que al profesional normalmente no le gusta que tú estés cuestionándola todo el rato, sino simplemente intenta estar allí aprendiendo sobre lo que quieres y no quieres hacer cuando seas profesional y no te metas en líos. Otro consejo, y tened en cuenta que algo que pasa casi siempre es que os van a utilizar. Normalmente la gente de práctica son la mano de obra barata del sistema. Entonces es cierto que a nosotras nos sirve mucho dar prácticas porque así aprendemos, pero también es verdad que lo más probable es que en tus primeras prácticas, si estás en una planta, te manden a hacer cosas sencillas de las que vas a aprender relativamente poco cuando lo has hecho ya varias veces y que no le apetece hacerlo a la enfermera. Mi primer mes y pico, yo estuve 3 meses en trauma, y mi primer mes y pico, 2 meses, todos los días, cuando llegaba el momento que ya se había dado la medicación y tal, me decían, corre a tomarle la tensión a todos los pacientes de la planta. Entonces, claro, de tomar la tensión se aprende la técnica de tomar la tensión, se aprende porque hablas con los pacientes y te ayuda a enfrentarte a la situación de estar tú sola delante del paciente, pero es verdad que cuando lo estás haciendo un día, otro día y ves que lo único que te deja hacer sola es tomar todas las tensiones y mientras ella se va a tomar un cafelito, pues te sientes allí un poco la más estúpida del mundo. Te va a pasar seguramente, pero nos pasa a todos y hay que intentar aprender lo que se pueda de esa situación y ya está. Porque además seguramente cuando hayas tomado todas las tensiones y tal, te diga, oye, pues ahora mételo en el ordenador. Y de eso sí que no se aprende nada, de sentarte y ponerte a rellenar la tablita paciente de la 201 a Manuel, y tú pues le pones tensión arterial, sistólica tal, diastólica tal, no sé qué, no sé cuándo, y vas rellenando en el ordenador. De eso sí que no se aprende. Pero al final con el tiempo eso lo harás y habrá muchos días que sin enfrentarte al profesional serás un poco más lista y cuando veas que se va acercando la hora en la que suele tomar la tensión tal, pues a lo mejor le dices, oye, que voy a aprovechar y salgo un momentito a desayunar. Entonces pues te quitas de en medio en ese rato sin enfrentarte, y cuando vuelva, si tú tardas a lo mejor un cuarto de hora o 20 minutos, pues a lo mejor ves que si no va tomando las tensiones se le va a ir tiempo encima. Entonces cuando tú llegues ya por lo menos lleva la mitad de las tensiones o ya las ha terminado. Así que eso que te ahorras tú. Y uno de los consejos más importantes que os puedo dar es sed
pesadas. Estáis en las prácticas para aprender. Y los profesionales no van a ir normalmente detrás vuestra a deciros, oye, que voy a hacer una cura de una herida que está bastante mal y vas a aprender mucho viendo el progreso, la mejoría de la herida según lo que le vamos poniendo. Así que vente conmigo y la vas a ver. Normalmente eso no lo van a hacer. Entonces, si tú sabes que en una habitación hay un paciente con una herida que está bastante mal, pues tú le dices al profesional, oye, cuando vayas a curar esa herida, avísame si coincide que yo no estoy en ese momento justo al lado tuya, que acabo de ir al baño, pues espérame un poco, lo que sea. O incluso si ese paciente no es del profesional que te han asignado a ti, si es de la habitación, una habitación siguiente que a ti no te corresponde, tú puedes ir al profesional a preguntarle, oye, perdona, sé que no estoy asignada contigo, pero me gustaría ver este caso clínico, yo no me voy a meter en nada de lo que hagas, me voy a quedar atrás, solo observando porque quiero aprender. El no ya lo tenéis. Y hay muchas veces que os dicen, sí, yo os aviso, yo os aviso. Mentira, porque se les olvida. Entonces, tenéis que estar pendientes y cada X le dice, ¿has hecho ya la cura? No sé qué. ¿Has hecho ya no sé qué? Que quiero ir contigo. ¿Vais a quedar de pesadas? Sí. Pero al final, ¿quién es más pesado? Más pesada es quien más aprende. De hecho, hay muchas compañeras mías y yo en varias épocas, que han visto un caso súper interesante y tú, de hecho, aunque estés asignada, si eres enfermera y estés asignada con un enfermero o una enfermera, tú, si un médico viene a valorar a un paciente, tú puedes pedirle al médico, oye, ¿te importa que yo esté detrás y vea cómo valoras al paciente, tal? Porque es que se aprende mucho del resto de profesionales. Yo he aprendido un montón, yo siendo enfermera he aprendido un montón de compañeras enfermeras, de TCAE, que lo que antiguamente se llamaban auxiliares, de celadores, de celadoras, de médicos, de todo el mundo se aprende. Entonces, si a ti algo te interesa, pues no pierdes nada preguntando, oye, ¿puedo estar al fondo que no voy a intervenir simplemente para ver cómo valoras? Así que el vídeo me ha quedado larguísimo, puede ser, pero a mí me hubiera gustado ver este vídeo y pensar, vale, no soy la única estúpida que está tomando las tensiones de todo el mundo de la planta, que está metiendo las tensiones en el ordenador, que no estoy viendo ningún caso interesante porque me da vergüenza pedirle a los profesionales que sí puedo ir con ellos. A todo el mundo nos ha pasado, de todo se aprende y si una vez te pierdes algo, a la siguiente vas a intentar no perder. Así que espero que te haya servido y si tienes alguna duda imagínate que vas a dar las prácticas en otra unidad, que a lo mejor no sea trauma, bueno, tengo por ahí un vídeo en el que hablo de mi experiencia en salud mental, lo dejo. Y eso, que si vas a empezar a dar prácticas en medicina interna, en ginecología, en lo que sea, y tienes alguna duda, pues me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Si hay algún compañero o compañera mía o yo misma he dado prácticas ahí o he trabajado, pues a lo mejor te puedo aconsejar. Así que si os ha gustado, darle like, suscribiros, haceros miembro, seguidme en mi TikTok y en mi Instagram, Cookiesexología, y nos vemos la semana que viene. Un besito muy grande, que vaya todo bien, chao.